No, la burla en ensayo de hoy te va a volar la cabeza porque te vamos a contar qué nos trajo hasta acá y por qué esta pregunta cambió todo. ¿Otra birrita? La birrita del Liverpool. Copenhague, Dinamarca. A ver, vamos a hacer un chequeo. La marca. ¿Puede ser que sea el sponsor principal de la casaca de Liverpool? A Liverpool. Va como piña. Sí. Está un poquito más amarguita. Está buena. Me gusta. Che, te traigo más cosas. ¿Qué necesitas? Una bandejita. Mm. La blanca, la azul, la que quieras. Los panes, un cuchillo para cortar. Esas Bien. cosas. Bien. Che, Culo, ¿cuál era la pregunta que te habías hecho el otro día? Medio filosófica. Cuando salí a correr, Sí. todavía la estoy pensando. Me pregunté si somos lo que queremos ser o lo que podemos ser. ¿Y por qué te hiciste esa pregunta? Porque salí a correr acá donde estamos viviendo y observé el lugar donde estábamos, llegué a la playa, vi la inmensidad de la naturaleza en donde estábamos y demás. Y me acordé de mí cuando estaba en Buenos Aires y cuando tenía una vida ya un poco más clásica. Y me pregunté, ahí, ¿somos lo que queremos ser o lo que podemos ser? ¿Por qué? Porque empecé a sentir que acá estoy siendo lo que quiero ser. Y me visualicé allá y dije, cuando estaba allá, ¿era lo que quería hacer realmente o hacía lo que podía y iba para donde podía? Y creo que a la conclusión a la que llegué es que hoy en día vivimos en un mundo donde estamos viendo permanentemente ideales, vidas buenísimas o la parte buena de la vida cuando entramos en cualquier red social o cuando escuchamos hablar de alguien, vemos todo lo bueno y no nos detenemos a pensar en los esfuerzos que hay que hacer para llegar ahí o en el lado B que tienen esas vidas y demás. Y me parece que es importante ver eso y a la hora de imaginarnos esos ideales de quiero vivir, yo por ejemplo, quiero vivir en la playa, poder surfear cuando tengo ganas, poder salir a correr en la naturaleza, poder ir a tomar mates a la playa. Sí, eso es el lado A y está buenísimo y es hermoso, pero el lado B existe también, que es estar lejos de la familia, de los amigos, de tu barrio, de la heladería que te gusta ir y un montón de otras cosas que existen y que hay que poner en la balanza también. Entonces, básicamente, ¿somos lo que queremos ser o lo que podemos ser? Y cuando hablo de podemos me refiero a la capacidad que tenemos de ser eso que queremos, porque yo pienso, porque yo soy así, que todo el mundo tiene un anhelo de llegar a un lugar o de querer ser algo puntual, ¿no? No sé, algunos deben querer tener una casa con un golden retriever y la mujer y los hijos y una vida estable, otros deben querer viajar y estar retranca. Yo no sé bien qué quiero, la verdad, ahora al corto plazo quiero estar acá, pero siempre quise, desde chico, tener la posibilidad de vivir una vida en la naturaleza, en el mar, poder surfear o en la montaña y poder hacer esquí, snowboard y estar bien ligado al deporte, a un deporte de naturaleza como estilo de vida. Y hoy lo estoy haciendo y hoy siento que estoy siendo lo que quiero ser. Y fue ahí donde se me desencajó esta pregunta, porque me vi siendo lo que quería ser y me pregunté si antes, si todo este tiempo, si todo el tiempo que he estado en Buenos Aires había podido ser lo que quería ser o lo que podía ser. Así que bueno. Quizás también lo que vos... en Buenos Aires también fue importante porque fuiste algo para llegar hasta acá, ¿no? Digo, nos pasó como medio en el presente, en el camino. Pero digo, el decidir irte de viaje, irte por unos meses lejos de tu zona de confort, tiene que ver también con lo que vos hiciste en ese lugar. Total. En Buenos Aires y las cosas que hiciste, el ir al centro todos los días. Total. Y decir, che, a esto no quiero volver. O sea, como que creo que también tiene que ver con el pasado, ¿no? Como con haber realizado un montón de cosas que decís, bueno, acá estoy haciendo lo que puedo, pero ya sé que quizás en un futuro lo que hago es lo que quiero, ¿no? Sí,
Sí, y vos siempre me hablás y siempre me nombrás el deber, ¿no? De las personas cuando hablamos del existencialismo y demás, que es algo que la flasheamos siempre. Vos siempre me hablas, no, porque el deber. ¿Y cómo lo ves al deber acá? Porque yo siento que está esa parte, ¿no? De las personas que quieren ser algo o que tienen un sueño. O desromanticemos también el tema del sueño, ¿no? Esta cosa de, che, a mí me gustaría hacer algo. Hay mucha gente que le gustaría hacer algo, ya sea un emprendimiento, un viaje, mudarse de país, ir a tener una experiencia, lo que sea. Pero siempre es fácil encontrar un impedimento, y creo que ese impedimento va al lado del deber. ¿Qué onda el tema del deber? ¿Cómo lo ves vos en esto que te digo? O sea, primero medio que lo veo hoy ajeno a mí, pero lo veo súper cercano porque mis amigos y mi familia y mi entorno sigue estando en ese deber, todos medio que hemos estado. Y veo mucho como esto de cómo haces para preguntarte, retomo la pregunta, ¿cómo haces para preguntarte qué querés ser si medio que en tu vida en general nunca te lo preguntaste? O sea, siempre fue, bueno, termino el colegio, voy a estudiar, después tengo un trabajo, tengo una familia, como, digo, estoy hablando de algo como súper tradicional, ¿no? Pero digo, ¿cómo haces para tener siempre toda esa vida y toda esa educación y esa crianza que te recontra mamó? Y de repente decir, che, ¿y ahora? ¿Esto era lo que quería? ¿Esto era lo que deseaba realmente? ¿O era lo que aprendí así? Que tenía que ser así, punto. Pero bueno, ahora vamos a comer hamburguesas. Ahora vamos a comer hamburguesas. Pero nada, pregúntenselo también ustedes, a ver qué onda. Pregúntenselo. ¿Estás siendo lo que querés ser o lo que podés ser? Igual comete una burger y se te pasa todo, pero... Si te lo puedes preguntar, pregúntatelo. Si estás al pedo comiéndote una burra, pregúntatelo. Y si te llegas a fumar ese, ni hablar, mamá, la de pregunta que te vas a hacer. Chica, por suerte tengo las piñas que son lo más fiel que existe. Che, ¿con qué estás haciendo la burger? Con carne, estoy haciendo carne de vaca, más o menos un 70% carne de vaca, picado 2 veces, y le pido un 20 o un 30% carne de cerdo, le da como un poquito de juguito. Y bueno, vamos a tirar ahora la parrilla. Ya, vamos. Las puedo desmayar, así que las hago bien angostas antes. Y tapa. No, sal. Derretido el chef. Por favor, si nos invitan a comer hamburguesas, llevamos nuestro propio chef. Tema inédito. Abrí mi corazón y te vi a vos, brilló el sol, no lo puedo digerir, solo sentirlo, nadando en el vacío te vi y no pude, quiero estar ahí, siempre fácil caminar con vos,
sangrar, sangrar los dos, imaginar que te veo mirando el cielo, caminar, caminar con vos, sangrar, sangrar los dos, imaginar que te veo mirando el cielo, el cielo, no, el cielo, no. Son tantas las estrellas que hay, todas están brillando, pero me preocupa que te estás apagando. Solo quería verte hoy y otro de mañana. Te voy a ir a buscar de vuelta a la ventana, llevarte flor en primavera y abrigos en invierno, poner la birra en la heladera cuando llegue el calor de esos días de enero. Solo te pido cuando vuelva me traigas ese abrigo que yo te había dado, porque seguro que a esa altura yo ya estoy congelado. Y caminar, caminar con vos, sangrar, sangrar los dos, imaginar que te veo mirando el cielo, caminar, caminar con vos, sangrar, sangrar los dos, imaginar que te veo mirando el cielo, el cielo, no, el cielo, no. Abrí mi corazón y te vi a vos, brilló el sol, no lo puedo digerir, solo sentirlo. ¿Vamos a comer? Burgalistas. Tenemos la burga lista, señores. Burgas Reyes. Hay cebollita caramelizada, Bueno, acá tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Ayrton. Nos vino a ayudar con la filmación y a filosofar un poco también, ¿no? ¿Qué opinas, bro, de esta pregunta que nos hicimos hoy de qué somos? ¿Lo que queremos ser o lo que podemos ser? Somos cuando... mientras vamos, ¿no? Mientras nos vamos buscando. Todos tenemos un límite para mí y claro, a nivel mental siempre la imaginación puedes pensar, imaginarte lo que quieras, literalmente. Pero claro, pasás acá a lo terrenal y todo es distinto. En la imaginación siento que no hay ni espacio ni tiempo, entonces claro, no tenés límite. Pero acá sí, todo lleva tiempo. Vos cuando te movés necesitas tiempo. Llegás hasta un punto. Y creo que nunca vamos a poder ser lo que queremos ser, en verdad, me parece a mí. Vos decís que no hay satisfacción total. Como que no hay perfección a ese pensamiento o esa idea que tenés sobre qué querés ser. Podés acercarte, pero nunca va a poder ser para mí 100% Algo lo que físico. imaginaste, ¿entendés? Total. Porque también estás en constante imaginación. Y en constante cambio. Claro. Porque Todo limitado, en verdad. O sea, todo lleva su tiempo, ¿entendés? Moldearlo. y en el camino Y creo el- que vas y el- cambiando claro, en el de camino- opinión y de qué querés ser. No querés ser lo mismo Te vas hoy. tropezando y vas aprendiendo y al final lo que creíste que era no es. Yo siento que es bastante diferente la realidad esta de acá, en la que estamos, y en lo mental, en lo que esa idea que tenés, ¿no? De qué es lo que estás buscando, qué es lo que querés. Entonces por eso digo que somos cuando estamos buscando esa idea nuestra. Perdón, esta burla está... No, una locura. Mamita, ahumada salió. Salud para ahí si te está comiendo una hamburguesa.
Espero que esté igual de rica o mejor. Antes de darle un mordisco, No, hacete una burger, o sea, con lo Hacete que una tengas. burger. con lo que tenga. Claro. No, olvídate. Comprá 3 kilos de picada que amasamos y tiramos a la parrilla. Tip para hacer la hamburguesa a la parrilla o a la plancha: no hay que agregarle cebolla, no hay que agregarle ajo, no hay que agregarle huevo, nada. La carne ahí, la mezclás un poco, más bollito, la apretás y la tirás a la parrilla. Yendo un poco a lo que vos decís, me encanta el detalle de que en nuestra mente no tenemos espacio ni tiempo. En la imaginación no hay espacio-tiempo. Uno se imagina directamente en ese lugar donde quiere estar. Y las veces que quieras. Y las veces que quieras. Como decimos en Argentina, ¿no? De dicho al hecho hay un trecho. Total. Pero bueno, la imaginación puede ser una gran aliada o puede ser peligrosa porque Sí, te puede llevar tiene a... sus polos, ¿no? Claro. Entonces por eso esto yo lo llevo como... No, cuando tenga esto voy a hacer esto. No, cuando sea esto voy a... Y en verdad es Es ahora. ahora, hacé. No esperes a tener, no esperes a ese, ¿no? El día de mañana. Es ahora. Porque también no sabemos La hasta vida cuánto se te tiempo va. vamos a estar acá. Exacto, la vida se te va. ¿Ustedes por qué se fueron de Argentina? ¿Vos por qué? Vos querías viajar. Yo quería viajar, pero medio como una experiencia de un tiempo y volver. No me imaginé ni en pedo que iba a durar tanto. Tipo, pensé que no duraba nada. Y de repente van a ser 2 años. No, tremendo. Tiene- Yo igual que ella. En quería- vivo y en directo, ¿eh? No, una locura. A mí lo que me movió a viajar, lo que me movía a viajar era irme 3-4 meses o a la montaña, en verdad, a hacer la temporada de invierno, porque quería vivir el estilo de vida de vivir en un lugar donde se pueda esquiar, donde se pueda hacer snowboard y estar ahí. A mí siempre me iba de vacaciones a esquiar una semana y siempre sentía que me faltaba, ¿viste? Siempre quería más, siempre quería quedarme y ver y me gustaba todo lo que tenía que ver con la nieve. Lo mismo que ella, dijimos, bueno, vamos a hacer una temporada de invierno a Andorra, después viajamos 3 meses por Europa en tranca y volvemos para casa. Un viaje de máximo 6 meses. Y encima también no pensábamos que íbamos a durar tanto porque ya de base el viaje era incompleto porque no teníamos ni alojamiento ni trabajo en Andorra. Nada teníamos. Entonces teníamos Bien, plan B, plan C. No, un milagro. Fue como, Cada bueno, caso vamos a milagro. ver. De última hacemos un viajecito de esquí y recorremos un par de países Claro, y ¿no? volvemos. Claro. Claro. Y encontramos todo. Así se dio y encima después caímos a Portugal muy random. O sea, fue a hacer un voluntariado 1 mes porque era lo mínimo que podíamos estar en el Lighthouse. Pero nosotros queríamos estar 15 días de voluntariado y después seguir viajando. Y con una vez que llegamos, no queríamos ir más. Viaje de ida. Y también este lugar nos dio mucha oportunidad porque cada vez que nos queríamos quedar lo lográbamos. Voluntariado, lugar para alquilar, trabajo, tipo, todo siempre se daba en este lugar. Y rodeado de gente que te tira la mejor y que te ayuda. No, buenísimo. Una experiencia ida. Y te das cuenta que vas viajar- pudiendo, Claro. Al final sabés que que sos re capaz. todo tiene solución, ¿no? Que se puede acomodar las cosas si realmente te las propones y lo buscas. Y lo que cambiamos en este tiempo. Una locura. Cómo te vas transformando. Otra persona, ahora vuelvo a Argentina y soy otra. Sí. ¿Hace mucho no volvés? O sea, Y desde que no fui. claro, 2 años. 2 años. Y estuvimos cerca, unas pares. Mirá, en junio nos fuimos de viaje en furgoneta. 1 mes. El 2 de julio volvíamos la furgoneta. Y dijimos, che, bueno, intentemos volver a Rifana. Y cuando quisimos volver no teníamos dónde ir. No teníamos alojamiento, no teníamos voluntariado. 5 días antes. 5 días antes. Mandando a buscando. voluntariados, dale. Mientras mandábamos voluntariado nos fijábamos precios de vuelos. Pero encima en julio. ¿Qué conseguís en julio acá? Acá en julio. No, imposible. Casi medio de la temporada. Inédito. Y después nos terminó siendo una temporada increíble. Y todo se dio. Conseguimos casa en un lugar increíble, un auto buenísimo, un trabajo que hicimos, los mejores lugares donde podíamos trabajar, trabajamos. No, una locura. Bueno, lo dejamos para la próxima, pero vamos a hacer un brindis. Pará, con la última. San Amiguelo. Un brindis por los amigos, por el querer ser, siempre el querer Anima, ser. tú te- El querer ser. Querer ser. Vamos siempre a hacer lo que queremos, no a lo que podemos. Pero Y si si también es lo que tenemos podemos, que entrar a lo que podemos, hay que ser, dar. hay que dar.
Va. Y por esta Burger Session. Por esta Burger Session. Otra Burger Session, mi novela favorita. Poder. Poder podés. Poder Sí, podés. Pero ¿Querés? ahí va. Ahí está la ¿Cuánto ahí querés está, poder? Filosofa, entra en ¿Cuánto eso. querés poder? ¿Cuánto te gustaría a vos poder crearlo? ¿Y por qué pensás que hay una limitación en poder hacerlo? Hay una limitación por miedos. Siempre hay miedos detrás. Miedos. Te digo que los miedos es un tema para hacer la próxima burla. Sí, total. Pero el buen miedo, el miedo para construir, el miedo que El uno miedo tiene que el miedo de que de sentir algo que no querés sentir, pues solamente porque vas a tener una mayor recompensa.